Telesar, Canal 10. Telesar, Canal 10. Telesar, Asociación de Televisión de Sarrinata, Resolución 2009-380-005-774 de la Comisión Nacional de Televisión. Telesar, Canal 10, nuestro espacio comunitario. Telesar, Canal 10. Hola televidentes de Telesar Canal 10, bienvenidos a nuestro programa Conociendo a Sardinata, un recorrido por la historia, la cultura y esos personajes que hacen de Sardinata un gran municipio. Les acompañará Zoe Maldonado, bienvenidos. Cuando el físico alemán Heinrich Hertz detectó por primera vez las ondas radiales en 1887, no imaginó quizá la transformación que su invento y el de otros medios de comunicación le darían al mundo. La mayor parte de los tatarabuelos e incluso algunos de nuestros abuelos tuvieron que enfrentar un mundo en el que no existían aparatos tecnológicos. La radio llegó a Colombia en el año 1929 con la Radiodifusora Nacional, o por qué no, tiempo después con la tan recordada Radio Sutatense. La Radiodifusora Nacional de Colombia, que esta noche inicia sus labores, es la culminación del arduo esfuerzo destinado a dotar al Estado de un poderoso y eficaz instrumento de cultura. Pero la sabiduría de nuestros ancestros es infinita, pues incluso antes de que se conocieran estos aparatos, se escuchó hablar de ellos en esas tierras. Yo me acuerdo cuando estaba pequeña que mis padres decían que al final de los tiempos uno hablaría con las personas y las veía, así estuvieran lo más distante que estuvieran, pero que uno veía a las personas, y eso ya lo estamos viendo por medio de la nueva tecnología. Ellos decían que eso estaba anunciado. Con el tiempo nosotros veíamos que las K hablaban, que eran los radios. Ellos decían, al fin de los tiempos veremos el mundo enredado en cuerdas. Ahorita pues todas esas cosas que hay por medio de la tecnología, y ahora la gente dice, ahora sí se va a acabar el mundo porque las profecías están cumpliendo lo que nos decían nuestros padres, los abuelos, que con el tiempo los palos hablaban y todas esas cosas. Fue de la mano de la radio que Colombia entró en el siglo XX, luego en la modernidad. En gran medida, gracias a ella, de manera directa e indirecta, se ha convertido en la nación que es hoy, permitiendo que regiones separadas por largas distancias y accidentes geográficos se conozcan entre sí y encuentren en la radio motivos de unidad nacional. Llámala ya quien pudiera ser dueño de una emisora, pa'
poner a toda hora musiquita del país, musiquita colombiana, de toditos los colores y de todos los sabores y de todos los amores, que es la que me gusta a mí. En los años 40 empezaron a llegar a nuestro municipio los primeros radios. Aunque estos eran de diferentes marcas, nuestros abuelos lo llamaban Radio Sutatensa, ya que esta era la única estación radial que recepcionaban estos aparatos. En dirección a Burgos, es una información que les ha ofrecido. Transmite la radiodifusora cultural y popular Radio Sutatensa desde Bogotá, Colombia. Eran unas cajas de palo, no tenían sino solamente un parlantico, era una caja de madera y le colocaban un alambre, una antena larguísima para que pudiera salir bien, localizar bien las emisoras. Oír la radio era un gran acontecimiento para las familias de aquella época. No importaba recorrer largas distancias, con tal de escuchar esos sonidos que provenían de aquella caja mágica. En mi niñez, yo me acuerdo, mi papá tenía un radio, cuando salieron los primeros radios la gente hacía cola a ir donde mi papá a escuchar la misa el día domingo, y eso era, nosotros hacíamos media mañana y le dábamos a la gente porque sabíamos que a esa hora llegaban a escuchar la misa porque nadie tenía radio como el que es bien orgulloso, sino mi papá. Y todo el mundo admiraba que cómo se le ocurre que ese cajón hablaba y llegaban a esa hora, porque eso era muy hermoso para ellos. La magia, característica de la radio, afloró desde sus comienzos, y es fascinante escuchar las historias de nuestros abuelos, saber cómo se enamoraron y sufrieron al lado de personajes míticos como Calimán, Arandú, entre otros protagonistas de radionovelas. ¿Hallaría Crisanto maravillas, consuelo a su espantoso dolor? Mañana, a las 8:30 de la mañana, en este mismo punto del dial, un nuevo capítulo de la apasionante novela de Pedro Camacho, Un diabólico, sagrado amor. Eso era por las tardes, todo el mundo a las 6, los papás y unos en la emisora, escuchando Radio Sutatensa y La Voz de la Víctor, y ya empezaron a salir las famosas novelas. Y que el León de Francia a las 6 de la tarde, eso usted pasaba por todas las casas, usted veía los radios prendidos y León de Francia era el que estaba de moda en ese tiempo, que yo me acuerdo. Ay, no, por lo menos la suegra de mi hermano, ella era, mejor dicho, apasionada por esas novelas por la radio. Y ella me contaba hasta el último capítulo, desde el primero hasta el final, y nos comentaba cómo iba la novela. Pues había un narrador, y luego aparecía el muchacho que hacía la vez de León de Francia, pero que nadie sabía, hablando con determinada persona, luego con una chica, y ya luego que aparecían las imágenes del tirano, que era un rey en ese tiempo, y luego cuando se montaba en el caballito y se iba el León de Francia y se escuchaba el golpeteo y los relinchos de los caballos, uno, pero que no se podía perder nada porque en ese momento estaba concentradísimo en toda esa novelita. Luego cuando se encendían a espada, no, eso para qué, y al otro día uno lo comentaba ya en la escuela. Telesar, Canal 10, nuestro espacio comunitario. Las transformaciones sociales empezaron a surgir desde la radio, y aunque parezca mentira, muchas personas de la época aprendieron a leer y a escribir a través de la radio. Eso la gente los enseñaban y aprendían mucho, era por medio de la radio Sutatensa, por medio de una cartilla. ¿Cómo era ese cuento? Pues ahí ven como le digo yo, profesores, digámoslo así, por los campos, y enseñaban a la gente y les daban lecciones de numeración, de lectura, escritura, por medio de las cartillas esas de Radio Sutatensa. Escuchaban un programa que pasaban ahí en el radio para aprender a leer y a escribir la gente en el campo. Y luego pasaba una persona, un líder, a ver si habían escuchado bien y si habían hecho las tareas bien como estaban en la cartilla. Porque cuando las escuelas pues eran muy lejos, muy separadas, entonces en el campo aprendió mucha gente así de esa manera. Si escuchar la radio fue trascendental en los años 50, producirla en los años 60 fue aún más impactante para la comunidad de Sardinata. Fue de la mano del padre Baudilio Flores que se creó la primera emisora en el municipio, la tan reconocida Ondas del Río Sardinata. Bueno, según tengo conocido, la radio se inició en Sardinata por un padre
creo que el padre Baudilio Flores, hace muchos años inició una emisorita, como eran antes las emisoras de tipo parroquial, de tipo amateur. Como en el 60. Y en esa fecha fue cuando el padre Baudilio Flores inició la radio Ondas del Río Sardinata, en 1960. Fue cura muy emprendedor y esa emisora pues tenía una sintonía total, ¿no? Yo pasé también por Ondas del Río de Sardinata. En esa ocasión el padre Baudilio Flores Botello, en la casa cural estaba la emisora. Allí trabajaba Jorge Rolón García, el popular Satena, igualmente Francisco Ibarra, eran los locutores de esa época. Y a mí me dejaban ahí poniendo musiquita y pasando las cuñas. En esa época se pasaban las cuñas de muchas complacencias. Pues fulano de tal está cumpliendo años y a nosotros nos daban ahí un billetico por pasar esas cuñas. Especialmente los domingos y los sábados. La gente del campo era muy dada a esas circunstancias. Y cuando daba la hora, me acuerdo que yo decía, desde los modernos estudios de la Casa Cural, Ondas del Río Sardinata informa la hora nacional. Son las 9:30. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Bueno, sí, eso sería en años de 1965, tenía yo 10 años cuando apareció Ondas del Río Sardinata. El director era el señor Ovidio Soledad y quedaba en la Casa Cural. En la Casa Cural había una tarima donde se proyectaba el cine, pero también hacía para presentaciones. Todos los domingos habían presentaciones de los mejores cantantes de Sardinata y dedicado a la juventud, obviamente, porque participan eran los puros muchachos. ¿Y eso se transmitía al aire? Claro, era transmitido al aire y todo el mundo en la casa era escuchando la emisora y pendiente de los premios, esos grandes premios que dan en esos grandes tiempos. ¿Qué premios eran? ¿Qué era la premiación? El premio era un premio primero y segundo más o menos, porque el que lo hacía bien le dan una gaseosa y pinto y un pan de cortesía de la norteña de don Luis Acevedo, y el que lo hacía regular le dan un pito. Y todo el mundo se iba contento, yo no fallaba, cada 8 días estaba ahí pendiente de esa hora en que llegara para ir a participar en ese evento. Pues era el programa número 1 que llamaba la atención a las familias, todo el mundo en la casa, la mamá y uno esperando por el Mitsubishi, esperando que su hijo cantara y toda esa cosa, y cuando llegaban a veces le daban a uno las orejas y le decían estuvo bien, eso era muy bonito. Hacia los años 70, uno de nuestros ciudadanos emprendedores, el señor Clemente Pérez, continuó con el proyecto de consolidar para Sardinata un medio de comunicación local. Luego esa emisora la vendió el padre a la parroquia de Gramalote y ya pasó a llamarse Radio San Rafael. O sea, Sardinata se quedó sin radio en ese momento, sin emisora. ¿En qué año más o menos? En el 68 aproximadamente. Vino Clemente Pérez, creó la iniciativa de nuevamente lanzar una emisora. Llegué a Sardinata en el 76 y monté la emisora Ondas del Río Sardinata en el Palacio Municipal, segundo piso. Y ahí arrancó nuevamente la emisora Ondas del Río Sardinata. Montamos con el Ovidio Soledad, que era muy aficionado a la radio, Ovidio Soledad. Él tenía esa emisora en La Victoria y tenía mucha sintonía, salía hasta San Cristóbal, porque la radiofrecuencia, la radio no había tantas emisoras, y las emisoras se podían expandir a lo lejos. ¿Y eran en amplitud modulada? AM, sí. Luego la emisora se marginó, se fracasó, no hubo la manera de seguir adelante porque la publicidad del pueblo no es rentable para sostener una emisora. Hizo un intento, no funcionó. Luego, después de otros años, hizo otro intento. Cuando se inició el centenario de Sardinata, pues nació la idea de montar la emisora nuevamente, y con un amigo que trabajaba en la radio en Cúcuta, RCN, ingeniero técnico de esa emisora, y él me cuadró los equipos y monté la emisora ya Ondas del Río Sardinata en forma, y funcionó acá donde actualmente está el Hotel El Prado. Él es persona de iniciativas, de empresas, y no se da por vencido, entonces hizo un tercer intento, consiguió a Palomino,
que estaba trabajando en Tibú, por allá lo vio, le gustó su manera de trabajar y le propuso el trabajar aquí en una emisora. Clemente se contactó con un técnico de Cúcuta que tenía un transmisor, una consola en muy buen estado, que eran los equipos viejos de la emisora Ecos del Torbes. Si miramos la historia desde el año 1988, que llegué por primera vez al municipio de Sardinata, nos encontramos con algo muy curioso. El señor Clemente Pérez, quien fue el gestor de la radio en nuestro municipio, su emisora denominada Ondas del Río Sardinata, era una emisora joven para un pueblo joven. Y sin lugar a dudas fuimos haciendo ahí experiencia, creando personajes y incluso pues formando muchos jóvenes interesados en la radio, y de ahí nace pues precisamente algo que podemos llamar nosotros como lo que es la radio empírica, que va tomando algunos matices dentro de lo que la perfección radial se denomina. A raíz de esos ensayos, entonces fue cuando estaba yo recién llegado a Sardinata, recién radicado. Yo llevo ya 25 años radicado aquí. Entonces me dijo Clemente Pérez que si le podía ayudar en el aspecto técnico para mejorar ciertas cosas que estaban mal. Entonces me fui a eso y logramos instalar la emisorita bien donde ahora queda el hotel. Y se empezó a trabajar con Palomino, gustó el estilo de él, porque antes se tenía la idea de que una emisorita en un pueblo era algo para entretención de los muchachos, para hacer pinitos, en fin, pero nunca de una manera, digamos, profesional o semiprofesional. Ahí se empezó a trabajar. Y eso era una sintonía total en todas partes. La gente tenía que ver mucho con su emisora, y hacíamos actividades cívicas de beneficio de la comunidad, de conseguir auxilios, hoy por mí, mañana por ti, y la gente respondía muy bien. Para la gente que realmente necesitaba el favor del pueblo, la gente acudía, reuníamos cantidades de dinero y con eso beneficiamos a las familias que realmente necesitaban la ayuda. Yo creo que cumplíamos una labor muy importante en Sardinata en ese tiempo. De un momento a otro se llegó el rumor de que los hermanos evangélicos querían comprarse la Clemente. Ahí se contactó entonces Palomino con el padre Jesús Adán, que era el párroco en esa época, y él dijo, no, si esto no podemos, si esto nació en la parroquia, tiene que volver a la parroquia. En esa fecha, hasta el año 89, cuando llegó el padre Jesús Adán Martínez, no sé si ustedes acuerdan que el padre era muy emprendedor, el padre Jesús Adán, y él se era muy entusiasmado por los medios de comunicación y le dio por hacerme una oferta por la emisora, y a mí me pareció que la mejor forma de que la emisora continuara sirviéndole al pueblo era cediéndose a la parroquia. En ese tiempo prácticamente vendí los discos, que valía, eso es lo que más valía, los discos, y le regalé prácticamente la emisora a la parroquia. Entonces se hizo el negocio de la parroquia con Clemente y la emisora fue a dar a la parroquia. El padre la puso a funcionar y la gente le colaboró mucho, la ciudadanía, todo el mundo pues quería su emisora. La gente la estimaba muchísimo, porque era un servicio comunitario. Eran cientos de cartas semanales que llegaban a la emisora. Prácticamente la emisora era de las cartas de la gente que enviaba sus coplas y las complacencias. Vino el cambio de sacerdotes, el cambio la parroquia fue entregada nuevamente a la diócesis. Entonces los sacerdotes diocesanos, ellos manejan las cosas de comunicaciones de una manera muy a su antojo. No logramos nosotros ponernos de acuerdo con ellos al manejo que se le pretendió dar a la emisora, y vino una decadencia. Palomino se retiró, quedé yo todavía 2 años más con la emisora, hasta que finalmente hubo el pretexto para cerrarla, porque se me olvidó decirle, durante todo este tiempo la emisora fue ilegal, no tenía ningún permiso. No había ningún apoyo por parte de la diócesis ni nada de decir sí, los apoyamos en caso de que lleguen a una revisión, de que lleguen a cualquier cosa, no. Se manejaba totalmente sola, de manera independiente aquí, y cada vez que llegaban, afortunadamente se contó con unos comandantes de policía que entendían la situación. Entonces cuando le llegaban a ellos la orden de retener la emisora, nos informaban allá, pues la escondíamos durante 8 días. Se apagaba la emisora, se escondía, cuando ya pasó eso volvía y se prendía, y así duró todo ese tiempo. Finalmente, ya después de 2 años del cambio
de los sacerdotes, sí hubo el pretexto, llegó un capitán que hubo aquí, que era un señor muy imponente, bueno, que se iba a llevar la emisora porque llegó la orden de una emisora ilegal, pirata, no sé qué más. El párroco de turno de eso dijo, pues claro, esto se acabó y listo, y se acabó. Telizar, Canal 10, nuestro espacio comunitario. En amplitud modulada y durante casi 20 años funcionó, aunque de manera ilegal, la emisora Ondas del Río Sardinata, y fue solo hasta los años 90 cuando el Ministerio de Comunicaciones abrió convocatoria para otorgar a todos los municipios del país frecuencias de radio comunitaria. Y así se empezó a gestar para Sardinata la posibilidad de tener una radio local debidamente constituida. Las radios comunitarias son espacios de participación ciudadana. Fueron creados por la Constitución cuando se habla de lo que es de la comunidad, de ahí viene la palabra comunitario. El Estado colombiano está conformado por mar, tierra y aire. En el aire es donde viajan las ondas hertzianas, que son las que permiten que exista la radio y la televisión y todas las comunicaciones. Pues bien, todo eso está reglamentado, está legislado, y hay una parte en la Constitución Nacional que dice que eso es de toda la población, de toda la gente que vive en este territorio colombiano. Y si no estoy mal, se llama el Plan Nacional de uso y manejo de toda esa infraestructura que no es visible. Y entonces ahí es donde se crean estos espacios para que las comunidades organizadas puedan licitar ante el Ministerio de Comunicaciones y puedan tener una radio local. Esa es la radio comunitaria. Entonces, es un espacio que le permite a los ciudadanos de un lugar X del territorio nacional poder informarse, educarse, recrearse y promover sus manifestaciones culturales. Una radio comunitaria donde se puedan expresar todas las comunidades organizadas, que las madres comunitarias, que el Consejo Municipal, que los técnicos que se están capacitando con el SENA, que las capacitaciones del bienestar familiar, todas las comunidades organizadas, los presidentes de juntas de acción comunal, los colegios, las iglesias, en fin, aquí hay un buen número de comunidades organizadas. Entonces, la radio comunitaria resulta ser como ese escenario que le permite a estas comunidades irle informando a toda la comunidad local qué es lo que se está haciendo al interior de cada organización. Desde Sardinata, norte de Santander, transmite Sardinata Estéreo 88.2 FM. La radio comunitaria al servicio de un pueblo pujante que busque el bienestar para todos. Sardinata Estéreo, una señal con futuro. Cuando el gobierno lanzó el programa de emisoras comunitarias y emisoras municipales de AM, a nosotros nos llegó la papelería, la iniciativa, y junto con el padre Javier Rojas en ese entonces hicimos nosotros la solicitud, llenamos toda la papelería y la enviamos para su aprobación. La solicitud creo que fue aprobada, pero también el sacerdote de esa época dijo, no, a mí no me interesa, y quedó todo eso olvidado. Hasta que finalmente el profesor Omar Ibáñez junto con Gonzalo Solano removieron, le hicieron frente a esta propuesta que había y lograron inaugurar lo que es ahora la emisora NFM. Por allá alrededor del año 97, 95, 96, 97, hubo una convocatoria para que los pueblos de Colombia, los municipios de Colombia, tuvieran su propia radio local. Y hubo organizaciones o comunidades organizadas que se presentaron a esa convocatoria. Por Sardinata solo hubo una organización que se llamaba Asociación Comunitaria Pro Desarrollo. Esa organización existía de manera ficticia. Yo le agradezco al padre Javier Rojas, quien fue la persona que organizó pues como todo el papeleo, ¿cierto? Y logró relacionar un grupo de personas que fueron en última las que aparecieron en un listado conformando una asociación comunitaria pro desarrollo. Y gracias a esa organización del padre Javier Rojas fue que logró
se logró que en el ministerio nos dieran a Sardinata la posibilidad de tener una radio comunitaria. Eso fue por ahí en el año 97, el padre Javier creo que fue trasladado y estaba en ese entonces el padre Alberto Echeverri, que era también una persona pues muy querida y muy amante de la radio. Pero eso se descuidó, como una vez se logró la licitación, eso quedó allá. Lo cierto fue que un día el padre Alberto Echeverri me dijo: Omar, váyase a una capacitación que hay en Oiva. Luego la pasaron para Pamplona. Yo me fui en representación del padre, que era como el representante legal de la radio, de la radio comunitaria que había en AM, ¿cierto? En ese entonces. Y me fui y me di cuenta que no, que Sardinata se había ganado un espacio para crear una radio comunitaria, pero que estábamos a un mes de perder esa licencia que nos habían dado, porque no se había vuelto a mover nada. Incluso había que pagar unos derechos que había que consignar, como en ese entonces era como 1.500.000 pesos. Yo vine de esa capacitación, le comenté al padre Alberto y me dijo el padre Alberto: pues Omar, yo le voy a dar a usted todo su apoyo, haga lo que pueda y miremos a ver si podemos salvar eso. Y eso fue lo que hicimos en compañía con el padre Alberto en ese entonces, el doctor Emil Palacio, el doctor Roque Julio Gómez Serrano y muchos otros amigos. Logramos como ponernos en esa tarea de recoger de 150.000 pesos por persona para comprar equipos, para comprar antenas, para arrendar un local, para comprar los equipos mínimos para emitir un programa de radio. Y así fue como en septiembre del año 98 logramos erigir una torre con unos equipos medianamente posibles, de acuerdo al recurso que recogimos, y logramos hacer sonar el 15 de septiembre de 1998 la Sardinata Estéreo que tenemos hoy. Se prendió tipo 9 de la mañana, que empezaron a buscar, empezaron a ver cómo se conectaba. Me acuerdo que estaba Palomino por la antena, habían otras personas aquí. Nosotros estábamos a la expectativa de que saliera la primera canción al aire, el primer momento. Y fue cerca de mediodía cuando el que estaba en la antena pidió que por favor desde cabina se dijera cualquier palabra, un hola. Curiosamente echaron un madrazo al aire y fue la primera palabra que salió cuando inició Sardinata Estéreo. Los comienzos de la radio comunitaria fueron mágicos, como la misma historia de nuestro pueblo. Con la escasa tecnología de aquella época y ahora con un mejor sonido en FM, los pioneros de la radio empezaron a llegar a los hogares sardinatenses. Trabajamos en ese entonces con los famosos long play, ya, o los larga duración, con caseteras, grabadoras de carrete, y logramos ir poco a poco perfeccionando la radio en nuestro municipio de Sardinata. Uy, no, eso era con las uñas. Recuerdo que cuando empezamos, con muchísimas dificultades, pero también con muchas ganas, que era lo importante, ¿no? Recuerdo que las cuñas las poníamos en cassette y siempre, además del cassette de la cuña, dejaban un lapicero, porque con el lapicero uno le daba media vuelta para que no hubiera lo que llamamos en radio el bache, que es el espacio sin sonido que existe entre un track de audio y el siguiente. En un comienzo, la mayor parte de la programación era musical, con contenidos direccionados especialmente a las audiencias campesinas, con música, coplas y personajes creados por los mismos locutores de la emisora. Esto atrajo el interés de muchos oyentes y se ganaron el cariño de todos los sardinatenses. El Correo Campesino fue el primer programa que nos permitió como desarrollar talento. Nosotros escribíamos coplas y creamos unos personajes, muchas personas aún lo recuerdan. Y el programa creció a 2 horas, llegaban 100, 200 cartas, ya no daba espacio para leer tanta cosa. La gente nos escribía, le respondíamos, fue una época muy bonita. Era muy divertido, hacíamos muchas cosas y cosas que por lo menos a mí hasta el día de hoy me han servido muchísimo. Un ejercicio de creatividad, como era con el Correo Campesino, la oportunidad de leer a las personas, de tener las cartas, las correspondencias, los corresponsales.
hicimos un ejercicio que hoy yo, pues ahora cuando estudio teatro, por ejemplo, me ponen a hacer ejercicios de improvisación o ejercicios de, no sé, de acentos, de caracterizaciones, y casi siempre creo que lo que me ha servido para hacer esto fue lo que aprendí en Sardinata Estéreo, porque fue el tema de la recursividad que debíamos tener al hablar todo en prosa, como si fueran coplas, crear sobre la marcha, ¿cierto?, lo que íbamos a decir, todo. Creo que esas bases fueron súper importantes y han sido muy importantes para mi carrera, y no solo la mía, la de niñas como Emily, por ejemplo, que es tan pila y tan tesa y le va tan bien ahorita, que también se han solventado, digamos, o han iniciado en medios como Sardinata Estéreo. El mío era en especial la Cleofe, hacía también de la tía de la santanderiana que era Lisette, y también participaba el paisa Jorge. El personaje más o menos decía así: buenas y santas sus personas, ¿cómo se topan? Bienvenidas sus personas al Correo Campesino. Es muy encantancioso para nosotros poder hablar con todos ustedes. Ay, mira lo que nos escribieron, sí señor. Esa es la risa que yo tenía. Telesar, Canal 10, nuestro espacio comunitario.